Esta exposición presenta el resultado del proyecto que hemos hecho gracias al premio Alfons Roig del área de cultura de la Diputación de Valencia. Nosotros habíamos propuesto un trabajo de arranque mural en el Hospital Psiquiátrico de Bétera, en los pabellones e instalaciones que ahora en la actualidad están inutilizados. Es un trabajo de recuperación de huellas y de marcas y de signos que hemos encontrado en las paredes de estos pabellones. Los hemos rescatado con una forma que hemos elegido a partir de la medida de las ventanas de las habitaciones de estos pabellones, porque una ventana es una abertura en el muro que mira al exterior, pero en este caso pues hemos abierto ventanas en los muros y son ventanas que miran hacia adentro y miran hacia el interior de estos espacios. Nosotras trabajamos en espacios y en lugares abandonados y que están a punto de desaparecer. Hemos trabajado en prisiones, en centros de internamiento para extranjeros y nos faltaba un psiquiátrico, ¿no?, como para completar ese archivo que tenemos de lugares al margen. Así que desde el 2017 empezamos a entrar en el psiquiátrico y a desarrollar diferentes piezas. Encontramos en lugares donde los pacientes se podían esconder sus huellas, sus escritos y sus textos, más en lugares fuera de los pabellones, a escondidas. Y ahí es donde hemos ido recuperando un poco las muestras, las piezas, los fragmentos que más muestras de expresión gráficas y dibujos tienen, vienen de ahí, de lugares donde ellos se podían esconder. El resto de las piezas con tonos más monócromos vienen propiamente de las habitaciones de los pacientes. Necesitábamos ver como ese resumen del color, de qué color tiene un psiquiátrico, así que aquí en esta exposición te puedes dar cuenta de cuál es el color, de cuáles son los tonos de un psiquiátrico de una manera muy resumida, ¿no? Y eso es un poco lo que queríamos traer, ¿no?, esas ventanas ciegas que existen en el psiquiátrico.